Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento organizado por el Instituto de Seguridad Ciudadana a cargo del doctor Jorge Cancio. En este caso vamos a hablar sobre estafas virtuales con la participación especial del doctor Horacio Nicolás Carrizo, del Foro de Abogados de San Juan, que después nos va a detallar bien el instituto porque a mí se me complica un poquito. Bueno, antes de darle la palabra les pido por favor los micrófonos apagados y al final de la charla, obviamente que se va a abrir al debate, a las preguntas y al intercambio académico. Bueno, bienvenidos y adelante, doctor Nicolás Carrizo. Bueno, gracias Cristina. Buenas tardes para todos. Sí, el instituto al que represento es el Instituto de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito del Foro de Abogados de San Juan. Agradecer a la Asociación de Abogados de San Martín, al doctor Jorge Cancio por esta invitación. Hoy nos convoca un tema más que interesante, actual, de mucha relevancia en la sociedad argentina hoy por hoy. Debemos tener presente que hay que hacer una diferenciación y por ahí todo este tema de las nuevas tecnologías, de la delincuencia 4.0, como se la denomina, es algo que nos ha venido a desbordar, principalmente aquellas personas que ya tenemos algunas décadas, unos años. Nosotros somos migrantes ante toda esta tecnología. Tenemos los nativos, que son aquellas generaciones mucho más jóvenes y que han nacido, digamos, con esto del Internet. Nosotros por ahí nos costaba en nuestra época encontrar la barra espaciadora en la máquina de escribir. Hoy los niños menores saben cómo manejar muy bien los medios electrónicos, computadoras, teléfonos, y es a partir de ahí también de que estas nuevas generaciones tienen mayor posibilidad y mayor conocimiento por lo, como decía recién, han nacido prácticamente con esto de Internet. Hoy por hoy encontramos dentro de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos delitos, los ciberdelitos precisamente, que hacen referencia a todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos. Vamos a encontrar dentro de la bibliografía muchas definiciones. Hay varias, voy a mencionar simplemente una, dos. Hay una que dice que es la realización de una acción que es reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, digamos presente que es antijurídica y culpable, se lleva a cabo utilizando un elemento informático o telemático, vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea el hardware o el software. Esta es una definición que da Navarra Rodríguez en 1993. Luego seguimos avanzando, encontramos una que me pareció bastante interesante porque incorpora un nuevo término y dice que el ciberdelito es cualquier infracción punible, ya sea delito o falta, en el que se involucra un equipo informático o internet. Y en un ordenador, en una computadora, un teléfono, televisión, los reproductores de audio o de video, o cualquier dispositivo electrónico. Esto, como decías recién, que nosotros somos migrantes, por cuanto no nacimos con la tecnología, los que tenemos algunas décadas ya de vida, esto ha generado, por supuesto, hay que hacer si se quiere, una cierta evolución histórica de lo que tiene que ver con los ciberdelitos. Esto comienza cuando hacemos esta división histórica o la evolución histórica propiamente dicho. Tengamos presente que son datos aproximados. Tenemos un año preciso, pero podemos decir que en la década del 80 comienzan a desarrollarse algunos delitos informáticos con todo lo que significaba el surgimiento de esta nueva red de comunicación, estas plataformas virtuales, y donde también tenemos las personas que se dedican a cometer los ilícitos, y bueno, podemos mencionar que desde la década del 80 se viene desarrollando este tipo de actividades delictivas. Mencionaba en la década del 80, luego con mayor fuerza se comienza a desarrollar entre el año 1996 y en el año 2000, donde tenemos una época que es denominada
la época romántica. Seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos en el año 2001 al 2004 aproximadamente, que se suele denominar como una Edad Media, donde tenemos la denominada botnet, que es robot de redes. Principalmente esta tecnología o esta forma directiva se utilizaba para vulnerar todo lo que tiene que ver con los ataques a las entidades bancarias. Si seguimos avanzando en el tiempo, tenemos del año 2005 al 2006 aproximadamente la etapa llamada de fraude, donde acá sí se avanza rápidamente en los ataques a las entidades bancarias. Precisamente 2005 al 2006 aproximadamente aumenta considerablemente los ataques, teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías, hacia las entidades bancarias. Hay otra etapa, que es la desde el 2007 al 2009, donde hay un avance de todo lo que tiene que ver con las organizaciones criminales. Se empieza a entender por parte de aquellos que llevan conductas directivas que organizándose, que trabajando en forma mancomunada para cometer delitos dentro de estas nuevas tecnologías, dentro del área de la informática, del Internet, podían tener resultados más rentables, por así decirlo. Entonces, hay una serie de hechos que ocurren entre el 2007 y el 2009, hace que podamos denominar a esta etapa donde hay un avance importante de las organizaciones criminales. Del año 2010 hasta la actualidad, tenemos una época de la ciberguerra. Acá sí ya se involucra los estados, las naciones empiezan a entender ya como Estado que pueden a través de las tecnologías poder realizar ataques que se lo denomina la ciberguerra. Tenemos diversos antecedentes al respecto que hace que podamos denominarlo de esta manera. Esto es un ligero pantallazo de las épocas en las que ha ido evolucionando y desde cuando surge. Acuérdense que le dije, desde el año 1980 hasta la actualidad, ha habido diversas etapas que se han ido desarrollando. ¿Cuáles son los delitos, la tipología que vamos a tener en cuenta con lo que es el ciberdelito, la ciberdelincuencia, como se lo suele denominar? Y bueno, acá vamos a ver delitos tales como la explotación de niños, vamos a ver el grooming, un tema más que interesante, actual, que toma notable resonancia y que inclusive ya mucho del derecho positivo argentino trabaja al respecto y castiga y sanciona este tipo de delitos. Tenemos el ciberfraude. Tengamos presente también, acá hago un pequeño comentario, que todas estas actividades se han visto estimuladas, por así decirlo, con esta época que tuvimos de pandemia, donde todos tuvimos en menor o en mayor medida que acceder a estas nuevas tecnologías, comenzar a hacer pagos virtuales, compras virtuales, es decir, que todos nos tuvimos que poner frente a un ordenador, frente a un teléfono, con el objetivo no solo de comunicarnos entre nosotros, no solo de un medio de distracción, sino también de un medio de consumo, comenzar a interaccionarnos con aquellas personas que nos proveían de algún alimento o algún servicio, a través de estas nuevas tecnologías. Es decir, que todos en algún momento tuvimos que acceder a tener tarjeta de crédito, de débito y hacer pagos. Esto también abrió, por así decirlo, un mercado bastante amplio donde ya todas las personas podíamos o teníamos acceso a estas nuevas tecnologías, y también se abrió para los delincuentes la posibilidad de que quien más, quien menos, en un determinado momento, debía acceder a usar estas plataformas. Bueno, tenemos lo que decía recién, hay delitos que se meten en la puerta del mismo cajero, la duplicación de tarjetas. Todos en algún momento hemos dirigido a un cajero automático. Bueno, siguiendo con esto de las tipologías, podemos hablar también los delitos que se cometen contra la propiedad intelectual, la amenaza, el hostigamiento, el juego ilegal,
las calumnias, las injurias, el daño informático. Acá tenemos una conducta delictiva que es a través de la vulneración de los sistemas de seguridad que tiene un medio electrónico, poder acceder a información que después, que es nuestra información, que después nos quiere ser vendida para poder recuperar el control sobre estas cuentas que nosotros tenemos. La falsificación de documentos digitales es algo que ha surgido notablemente. Y a esto me quiero referir específicamente, porque ahora mucha de la documentación que nosotros manejamos, aquellos que ejercemos el derecho, accedemos a ella por medios digitales, llámese partida de nacimiento, por ejemplo, partida de difunciones, por decir y nombrar alguna de ellas. Si ya no tenemos que hacer las colas en los registros civiles para acceder a una documentación papel, sino que todo es en forma virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que también esta documentación puede ser objeto de algún ilícito. Luego tenemos la pornografía infantil. Está de más decir que este delito es actual y por suerte, es castigado y es perseguido por las agencias de control y por distintas organizaciones internacionales. El acceso indebido a los medios informáticos, la interrupción de comunicaciones, son uno de los tantos delitos que se cometen por los medios informáticos. Esto llevó a que los distintos estados tuvieran que comenzar a trabajar en una colaboración en forma recíproca, convenios internacionales. Voy a nombrar simplemente uno que me viene a la mente, que es la Red 24/7, que es el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Y así como ese surgieron muchísimos más que hacen de que vamos teniendo un mayor control. Pero está de más decir que a medida que nosotros como sociedad y las leyes van avanzando, también evidentemente va avanzando y va migrando el delito en el área informática. Me tocó hace muy pocos días, vino un cliente a mi estudio y me dice, mire, me han hackeado la cuenta, yo estaba conectado hasta las 11:30 de la noche, me llega una notificación hoy, donde dicen que a las 00 he enviado pornografía o he enviado fotografías de mis partes íntimas a una menor. Para abrir el cuadro. Bueno, esta persona sin conocimiento, asustada, me viene a ver, comienzo ahí una entrevista como para recabar mayor información, y resulta que a esta persona le decía, por supuesto sin conocimiento del derecho, le decía que le hablaba un abogado, que de parte del fiscal le decía que para que el fiscal no continúe con la acción penal de persecución por este delito que se había cometido, le pedía que depositara 20.000 pesos a una cuenta. Y una vez que este abogado nombró y referenció la provincia de Mendoza, y una vez que este abogado tuviera el comprobante de pago, se comunicaba con el fiscal, le enviaba el comprobante y el fiscal archivaba todo. Los que ejercemos el derecho sabemos que esto no es así, la denuncia no se levanta en este tipo de delitos y mucho menos se pide un pago. Entonces, esta gente que está sin los conocimientos informáticos, que está desprevenida, se asusta y hace el pago. Entonces van mutando constantemente las formas delictivas. Pude observar, y quizás alguno lo ha observado en las noticias de hace algunos días, donde a determinadas personas les llamaban y le decían que tenían acceso a los movimientos, por así decirlo, o a donde había él navegado, mejor dicho, en Internet, y se había descubierto que había navegado en páginas de contenido sexual, pornografía, y que para que esto no fuera de conocimiento público, le pedían que depositara una cantidad de dinero. Bueno, quizás la persona eventualmente accedió a este tipo de contenido para adultos, y con el miedo de una exposición pública hacía el pago de este dinero. ¿Qué voy diciendo con esto? De que va mutando constantemente, es decir, siempre se va actualizando el delito, lo sabemos, y en el área informática no es la excepción. La normativa legal argentina ha trabajado al respecto, se ha dedicado, ha tomado atención en este tipo de delito, siempre tomando como base la Convención de Ciberdelincuencia de Budapest, que viene a ser la base con la que el derecho positivo argentino
ha podido, o el Congreso de la República Argentina ha podido legislar al respecto, perdón. Ha habido algunas modificaciones del Código Penal argentino, se incorporan algunos términos al Código Penal argentino, por ejemplo, siempre haciendo referencia al área informática o a los medios electrónicos, se incorpora los términos de documento, firma, instrumento privado y certificado. Esto está especificado en el artículo 77 de estas modificaciones, y se incorporan nuevas figuras delictivas. La producción, ofrecimiento y distribución de representaciones de menores de edad. Estamos hablando de acá, esto lo dice el artículo 128 del Código Penal argentino. Estamos hablando de lo que es la pornografía. Violación y apoderamiento y desvío de comunicación electrónica. Esto hace referencia y está mencionado en el artículo 153 del Código, párrafo 1 del Código Penal argentino. Y después tenemos, entre otros, por supuesto, la publicación de comunicaciones electrónicas ajenas. Esto también está penado, es decir, que se ha abarcado un abanico bastante amplio de conductas delictivas. Esto que decía recién de la publicación de comunicación electrónica ajena, está en el artículo 155 del Código Penal. Luego tenemos el acceso a sistemas o datos informáticos ajenos, artículo 153, y ha tomado mucha relevancia en esta época de pandemia, que es el acceso a bancos de datos personales. Esto está mencionado en el artículo 157 bis del Código Penal argentino, y entre otras figuras que voy a mencionar rápidamente, tenemos el fraude a sistemas informáticos, el artículo 173 del Código Penal, el daño informático, 183 a 184, inciso quinto y sexto del Código Penal argentino, y algo muy importante para aquellos que ejercemos el derecho, que es la alteración de la prueba, y está mencionado en el artículo 255 del Código Penal. En la República Argentina hoy tenemos normativas bastante claras que sancionan este tipo de delitos. El derecho coercitivo argentino, como le dije, los legisladores han trabajado, si bien venimos con un retraso bastante interesante, bastante importante en lo que tiene que ver con el derecho comparado de otras naciones, no nos hemos quedado en el tiempo, y así es que se sancionó en el año 2006 la ley 26388, la ley especial sobre delitos informáticos, y en el año 2013 se sancionó la ley 26904, que es la ley especial contra el ciberacoso. Son normativas que están vigentes en la República Argentina, que requieren alguna adecuación para los tiempos que estamos llevando hoy en este 2022, y bueno, se está trabajando en algunas comisiones al efecto de incorporar nuevas conductas delictivas y aumentar algunas escalas penales. Es un tema muy amplio del ciberdelito. Podemos hablar evidentemente muchísimo más tiempo, por una cuestión de tiempo precisamente he querido hacer una pequeña introducción, porque creo que, bueno, ahora el doctor Cancio va a hablar específicamente sobre una de las conductas delictivas de las que yo he mencionado, y ahí podremos después, bueno, plantear un debate. Agradecerle a la Asociación de Abogados de San Martín, al doctor Cancio, por este pequeño espacio, y como dije, es simplemente una introducción para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, y ahora Jorge continuará. Gracias. Gracias, Nicolás. Un gusto estar colaborando desde acá de Buenos Aires, de la Asociación de Abogados de San Martín, con todo el foro de abogados de ahí de San Juan, y bueno, estar siempre trabajando en conjunto, colaborando, informando, trabajando para la seguridad desde otra parte que es la información a la gente. Así que bueno, muy buenas tardes a todos los que están acá en el Zoom, los que nos están viendo en vivo por el Instagram, por Facebook Live, y luego nos verán por YouTube. En el tema específicamente de lo que empezamos a hablar hoy, hemos visto y padecido en los últimos casos, en los últimos tiempos, por el tema de la pandemia, todo el incremento de lo que fue la ciberdelincuencia.
Esto luego de habernos estado casi 2 años aislados por el tema de la pandemia del COVID. Entonces, ¿qué hizo la delincuencia? Se mudó, como dijo recién Nicolás, se fue cambiando. ¿Para qué? Para seguir delinquiendo, pero de una forma casi de guante blanco, mucho más utilizando los medios que tenemos hoy por hoy, que son las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram. Entonces, ese era un tema que teníamos pendiente para ver cómo se incrementaron la cantidad de casos y cómo podemos actuar en prevención, que es dando a conocer, de tratar de no caer en estas manos de inescrupulosos que muchas veces están desde la misma cárcel con un celular que los autorizaron a tener celular por el tema de la pandemia y estar con un acercamiento familiar, pero utilizándolo para delinquir en muchos casos. Voy a empezar a compartir pantalla para contarles cuáles fueron los casos típicos que estuvimos viendo y recogiendo información este tiempo, y para después de explicar cuáles son los casos. Vamos a ir a la teoría, a después explicar algunos casos, algo ya adelantado acá el colega Nicolás Carrizo desde San Juan sobre los principales casos que hemos visto, más cómo se tiene que actuar, a dónde hay que recurrir para poder que esto se pueda investigar en la justicia, ¿no es cierto? Bueno, los casos típicos que se han detectado son los fraudes bancarios, la usurpación de identidad, acosos, y como dije recién, esos fueron los principales casos que se detectaron, generalmente utilizando el Facebook, el WhatsApp y el Instagram. O casualidad, todos de la misma empresa. Son todos de la empresa Meta, todos de Zuckerberg, así que no sé por qué tenemos tantos problemas de seguridad en esa área, o capaz que es la más común y la más importante de todas las redes. Bueno, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un delito informático? Los delitos informáticos o ciberdelitos son aquellas conductas ilícitas o ilegales que vulneran derechos o libertades de las personas y utilizan un dispositivo informático como medio para la comisión del mismo o con un fin delictivo. Un dispositivo informático es toda aquella tecnología que procesa automáticamente datos e información, como por ejemplo una computadora, un celular inteligente, una tablet, una televisión inteligente, una consola de videojuegos o cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, entre otros. El dispositivo actúa como medio para la comisión de un delito. Por ejemplo, cuando una persona amenaza o acosa a otra y lo realiza a través de esta tecnología, actúa con un fin. Cuando el blanco del delito es la propia tecnología, por ejemplo, con un malware, con un software malicioso, como un virus, afecta y altera el normal funcionamiento de un dispositivo y de los datos que esto almacena, siempre con la misma finalidad, robar la información. En este sentido, el cibercrimen no representa un tipo de criminalidad específica, en tanto que nuclea un conjunto de delitos que adoptan esta definición, por el lugar que ocupa la tecnología, más por la naturaleza criminal del acto mismo. La definición de delitos informáticos es puramente instrumental. Durante los primeros años acá de la pandemia de COVID-19 que estamos terminando, se produjo un gran incremento de estos tipos de denuncias sobre diferentes modalidades delictivas que han sucedido a través de hechos ocurridos o que tuvieron su origen en Internet. El aumento de casos pudo surgir, obviamente, por el mayor uso de tecnologías, por estar justamente confinados, por el teletrabajo, la educación a distancia, el pago de servicios, el comercio electrónico que antes no estábamos acostumbrados. Una característica propia de los delitos informáticos cometidos en este contexto excepcional de la pandemia es una mayor sofisticación y complejidad de las técnicas de comisión de estos ilícitos, tanto como la aparición de asociaciones ilícitas y bandas con cierto grado de organización
que toman al cibercrimen como un verdadero emprendimiento delictivo. Las modalidades más frecuentes pueden agruparse en 3 tipos: los fraudes y las estafas a nivel de usuarios particulares, los ataques de ransom o a organizaciones, y el blanqueo ilícito de capitales. Esto como resultado de las nuevas modalidades para cometer delitos ya existentes. Lo que vamos a hablar hoy, y vamos a tratar de explicar, es lo más práctico, fácil y rápido, es donde puede caer el vecino, que es en las estafas, ya que, como dije, el actuar en seguridad ciudadana también es actuar en prevención, en informar, en divulgar, en estar alertas para no ser víctimas de estos ilícitos, de estos delitos contra nuestro patrimonio. Sobre todo teniendo en cuenta que el blanco fundamental, en la mayoría de los casos, son las personas de avanzada edad. Y además, bueno, todos podemos caer en esto, como ya vamos a dar después casos y ejemplos para cerrar. Primero sigamos con la teoría. Por eso nos vamos a centrar en el punto primero, que son los fraudes y las estafas. Lo primero que tenemos que saber es que un fraude es una adquisición indebida de bienes ajenos por medio de un engaño. Es una acción que se comete con el objetivo de producir un perjuicio a una persona, organización o Estado mediante un engaño o beneficio de quien lo practica. Puede realizarse a través de la ocultación, falsificación o un artificio, entre otros métodos. En cambio, el fraude suele ser entendido como una estafa cuando el objetivo del engaño es producir en la víctima un perjuicio del tipo patrimonial, financiero o material, con un fin puramente lucrativo en beneficio del autor. Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, después voy a hacer al final unos comentarios sobre cómo el Departamento de Justicia colabora con la justicia argentina, sobre todo en casos lo que son de pornografía y pornografía infantil, que es un tema bastante delicado, pero después les voy a contar cómo funcionan. Para el Departamento de los Estados Unidos, el fraude por Internet es cualquier tipo de esquema de fraude que se utiliza uno o más componentes de Internet, como salas de chat, correos electrónicos, tableros de mensajes o sitios web, para presentar solicitudes fraudulentas a posibles víctimas, realizar transacciones fraudulentas o transmitir el producto del fraude a instituciones financieras u otras personas relacionadas. Los distintos métodos que se han detectado en estos tiempos, el principal es el phishing. ¿Qué es el phishing? Es esto. En cuanto a los fraudes, estafas en líneas, es lo que más se ha producido en nuestro país, sobre todo, como les dije, en estos tiempos de COVID. ¿Y qué es el phishing? Es un término derivado del inglés password, hardware phishing, que puede traducir como cosecha y pesca de contraseñas. Es decir, alguien por descuido o porque la propia víctima inclusive se lo facilita, le da las claves de acceso a las cuentas personales de una persona. Se trata de un fraude de ingeniería social aplicado a pescar datos personales de una víctima. Es utilizado como una técnica para cometer el robo de identidad, el fraude más común de Internet, entendido como la obtención no autorizada de datos personales para realizar luego una suplantación o usurpación de identidad en un ilícito posterior. La ingeniería social en informática se ilusiona un proceso por el cual se intenta obtener información de un usuario mediante métodos y herramientas no técnicas, como por ejemplo el proceso comunicacional. ¿Qué hace el phasher? Se gana la confianza de una persona para así obtener datos y utilizarlas, obviamente, en su propio beneficio. En otros casos de phishing, el estafador se puede hacer pasar por un empleado de una institución bancaria, de un organismo público, de una tarjeta de crédito, de una ONG, y envía mensajes fraudulentos para captar la atención y que esa persona se ponga en contacto con uno para después vulnerar todo lo que es su patrimonio.
Habitualmente, los estafadores usan un motivo o un supuesto problema de seguridad, a eso hay que estar atentos, o de actualización de datos, o el aprovechamiento de alguna oferta o promoción de la potencial víctima para obtener datos como el nombre, el apellido, el DNI, el número de una tarjeta de crédito, credenciales de acceso a servicios y aplicaciones, nombres de usuario y contraseña o número de cuentas bancarias, entre otros. Antes de la pandemia, el fraude más común en Argentina era el phishing bancario. Si bien siguen existiendo los denominados ganchos o motivaciones que tratan de explotar los phishers, se amplificaron y se han diversificado en este tiempo. En el mismo, la víctima, por ejemplo, puede recibir un correo electrónico de una institución bancaria que por ser cliente le pide que validen el usuario y contraseña. Y no. Entonces, ahí es donde al ingresar la persona cae. Entonces, esto sucede de que en el cuerpo del mensaje, cuando uno carga sus datos, son derivados a un sitio falso, donde el estafador coloca sus propios datos y luego utiliza los datos que le ha requerido a la víctima para hacerse autotransferencias de esos fondos. Durante la pandemia, las solicitudes fraudulentas comenzaron a ser dirigidas y personalizadas. Esta modalidad se denomina spear phishing. Y para cometerla, el estafador cuenta de antemano con información personal de la víctima, como el número de celular, el nombre del apellido, la foto, el número de DNI, entre otros. También se han ampliado las modalidades de phishing hacia otro tipo de estafas que van más allá de las bancarias y utilizan ganchos vinculados a temas del momento y problemas de actualidad. Lo mismo, los estafadores siempre tratan de explotar diferentes motivaciones en las potenciales víctimas, tales como la curiosidad, la ambición, el temor, la necesidad y la solidaridad. Por eso, estos tipos especiales de fraudes que les voy a pasar a contar. El fraude que se ha visto justamente durante estos 2 años fue, por ejemplo, el primero, el fraude en el turno de la vacunación. Durante lo que fue el aislamiento, la ASPO, se produjeron diversos fraudes de robo de identidad basados en la filtración de cuentas de usuarios para diversos fines, obviamente económicos. Guillermo, por favor, mutea. Gracias. Las técnicas utilizadas por los phishers estaban basadas en la obtención de datos y autentificación brindadas por algunas empresas proveedoras de Internet. El factor de la doble autentificación del usuario. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Podemos bloquearlo? Por favor, pueden apagar los micrófonos porque si no, es una pena. No sé quién es, Jorge, no lo... Ahí lo estoy muteando, Guillermo, que se le apretó el micrófono. Ahí está. Bien, por las dudas. Ahí seguimos. Bueno, entonces, en el factor de doble autentificación de usuario, o autentificación multifactor, es una medida de seguridad que poseen algunos servicios y aplicaciones. Funciona mediante la solicitud de un dato anexo que se utiliza para intentar acreditar la identidad del titular o de un legítimo usuario, por ejemplo, de WhatsApp, cuando un usuario intenta instalar el servicio de mensajería en un dispositivo nuevo o no habitual. La empresa le envía un mensaje de texto con un código de 6 dígitos. Lo manda al número de teléfono que dejó registrado el titular. De esa cuenta, entonces, de donde se pretende abrir el nuevo dispositivo. Para así la empresa verificar que efectivamente quien está iniciando la nueva sesión desde otro aparato es la misma persona. Pero, a partir de la pandemia, con el fraude de turno de vacunación, el phishing contaba con el número de celular, el documento, el nombre y el apellido de la potencial víctima. Luego establecía una comunicación fraudulenta por WhatsApp, haciéndose pasar por un organismo de salud determinado, que le informaba fecha y hora de dónde debía asistir, y
para que confirme que iba a asistir, le pedían estos 6 números. Entonces, el fraude consistía en que la víctima debía confirmar con el supuesto turno mediante el envío del código numérico de 6 dígitos que le había llegado a su casilla de mensaje por texto. Es decir, una vez que lo enviaba el estafador, lo utilizaba para iniciar sesión de WhatsApp en otro dispositivo, utilizando los datos de la persona que le brindó los números, y así esta persona se contactaba, haciéndose pasar por ella, pidiéndole a todos sus amigos y vecinos y conocidos de que estaba en una situación de apuro y que necesitaba tanta plata. Entonces, siempre alegaban un problema personal y de que fulano necesitaba plata. Entonces, ese fue el principal método de estafa que se vio durante este tiempo. Y le siguen esto que es muy común, y hay gente importante y muchos famosos metidos que han quedado en el medio, y casos que han sido bastante resonantes en estos tiempos, de las estafas piramidales o del esquema Ponzi. Ahí les paso a contar de qué se trata. La estafa piramidal o de esquema Ponzi lleva esta denominación por el italiano Carlos Ponzi, quien la ideó en 1919. El engaño consistía con una oferta realizada por una persona física o jurídica que ofrece altas rentabilidades por ingresar a un esquema piramidal de inversión. El mismo busca atraer plata prometiendo ganancias basadas en intereses elevados a medida que ingresan más inversionistas a la pirámide, motivando a cada participante a captar gente para que también aporte fondos. Y en un momento determinado la cadena se rompe. Se rompe, los fundadores obviamente se quedan con la mayor parte de los ingresos, y los últimos en llegar nunca recuperan lo que han invertido. Ya antes de la pandemia se vieron estafas de este tipo bajo de ciertas modalidades como la flor de la abundancia, mandala de la prosperidad, el telar de los sueños, ruedas de amistad. Esos eran los nombres de fantasía que se ponían, y que entre otros prometían ingresos rápidos, elevados a cambio de un aporte inicial. Muchos de ellos, ojo con esto, trataban de captar especialmente a mujeres con mensajes feministas, basados en un discurso que generaba una mística de empoderamiento, apoyados en testimonios de violencia doméstica e intercambio de mantras. O sea que tenían de todo como para poder convencer. Por ejemplo, uno de los casos era la flor de la abundancia. Esta estafa se compone de 15 pétalos y un centro, que representan a 15 personas en total, divididas en 4 niveles. En el nivel 4, que lleva el elemento fuego, se ubican 8 personas que pretenden ingresar a la flor. Para ingresar, había que pagar. Entonces, eso era lo que tenían que hacer. En el tercer nivel, llamado aire, había 4 personas que ya depositaron la suma inicial y ahora deben traer 2 ingresantes nuevos, 2 personas nuevas, 2 aportantes nuevos para poder escalar al siguiente nivel. En el siguiente nivel, denominado tierra, 2 personas están a la espera que el individuo 1 que está en el centro pueda ocupar su lugar. Es decir, en el último nivel del agua, se centraba la persona y con los aportes de las otras personas cobraba una rentabilidad del 800% de su inversión inicial. Es decir, si depositó nada más que 2.000 pesos, se llevaba 16.000. Pero la estafa consiste en que se promete ganancias en base a un capital invertido. Vaya a saber quién y cómo invierte o si lo invierten. Pero estas se obtienen por plata realmente de otras personas. Es decir, uno gana si los otros caen. Entonces se genera una estructura que se agranda de manera cuadrática hasta el punto que colapsa y deja a varios inversores con pérdidas totales. En definitiva, que esto es lo grave, una persona debe convertirse en estafadora
para no perder su dinero. Otra de los fraudes típicos que se han visto en este tiempo son los fraudes por donaciones de COVID. En cuanto al fraude por donaciones por COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una serie de mails engañosos referidos a supuestas donaciones a nombre de organismos surgidos a partir de efectos económicos generados por el coronavirus. Los mismos no solo tienen finalidad de robar el dinero de las víctimas, sino también datos personales a los estafados. Te pedían plata y uno de bueno entregaba esa plata. Fraudes por inmunización del coronavirus. En diferentes sitios web empezó a circular la venta de productos que ofrecen remedios o curas falsas contra el coronavirus. Algunos de los supuestos tratamientos antivirales que se venden por la red son test, aceites, terapias y hasta incluso vitamina C. También ha habido venta online de supuestos remanentes de vacunas como la Sputnik 5 o la Oxford AstraZeneca, entre otras. Y en Argentina se ofrecieron productos como el suero equino para aliviar la enfermedad de aquellos que se contagiaron el virus sin autorización de las autoridades sanitarias. Todos estos fueron los principales tipos de fraudes que se estuvieron viendo y denunciando. Para seguir con el tema de los fraudes. Fraudes relacionados con el programas o beneficios gubernamentales. A través de anuncios de sitios web, mensajes de textos o WhatsApp se informa a la víctima sobre un bono o un beneficio excepcional, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, el IFE, lanzado por el gobierno familiar. ¿Qué se hacen? Los estafadores crean sitios web o perfiles o redes falsos, simulando ser una autoridad gubernamental, como falsos gestores del ANSES, se contactan por teléfono, piden a los beneficiarios nombres, datos, les llenan de preguntas y cuestiones para ganarse la confianza, y han hecho ir inclusive a personas hasta un cajero para que tramiten la clave de seguridad. Obviamente, cuando la persona va al cajero y pone la clave de seguridad y se la dice a la otra parte, le abrió las puertas de la caja, del CBU y de la clave como para que la otra persona pueda sacarle el dinero. Siempre más o menos en la misma tecnología, son los distintos tipos de engaño. Lo más común también en estos tiempos y en los que he recibido muchas consultas es los fraudes de compraventa en redes sociales. Durante la pandemia se incrementó mucho la venta online de productos por redes sociales. La empresa Facebook, por ejemplo, creó Facebook Marketplace, que es un sitio dentro de la red social para que los usuarios puedan comprar y vender productos de servicios. Si eran legales o no legales los productos, eso Facebook no lo certifica. En este caso, la empresa solo brinda en un lugar para realizar la actividad, pero no cobra comisiones, ni brinda seguros, ni sistemas de pago, como poseen la mayoría de las tiendas en línea, como, por ejemplo, una empresa mucho más seria que sería Mercado Libre en este caso. En estos casos, las transacciones se realizan entre los propios usuarios, usando un servicio de mensajería directa que está dentro del mismo sistema de Facebook, y las partes se comunican entre sí. Esto han crecido bastante, y es una forma de que los estafadores pueden vender utilizando las necesidades de la gente a precio bajo, y ya sea mercadería de origen ilícito, o lo peor, que contactan, piden un adelanto, una reserva, una seña, y el vendedor y el producto nunca aparecen. Y entonces no tenés a quién reclamarle. Es más, ha habido hasta casos que me han comentado de venta de servicios sexuales que pidieron un adelanto y un gasto para encontrarse en tal lado, y obviamente las personas nunca aparecieron. O sea, siempre hay una ingeniería, una maquinación, un ardid para enganchar a una persona, ya sea por una vacuna, ya sea por sexo, ya sea por una necesidad de tener un beneficio gubernamental, y después o era falso o inexistente el tema de lo que se estaba ofreciendo. Y lo último que todavía acá sé que no ha llegado,
no tengo casos, es algo que está ahora en estos días circulando mucho en España, es la alerta de la llamada perdida. Entonces, ¿qué es la llamada perdida? ¿Qué hay que hacer? Desde España, que es el lugar que me pasaron esta información, alerta sobre esta nueva modalidad. Y hay temor, obviamente, si se está haciendo allá, que en breve llegue acá a la Argentina. Esta estafa perdida consiste en que te hacen sonar el teléfono y este receptor, al encontrar una llamada perdida, ¿qué hace? Devuelve esa llamada, y esa llamada es por cobrar, con una tarifa especial, donde el que te hizo la llamada se lleva una parte por que uno le devolvió la llamada. Y están diciendo que estas llamadas provienen fundamentalmente de Albania, Nigeria, Ghana y Costa de Marfil. Y obviamente los costos van dependiendo de los países de donde se haga esa llamada. Peor acá, que ese costo seguramente va a ser en dólares. Así que es para tener más que cuidado con algo tan sonso como devolver una llamada. Así que ojo con eso. Si no es un llamado de una línea que ustedes conozcan, la verdad que hoy no se puede tener la gentileza de devolver la llamada. Si es urgente, seguramente los van a estar llamando de vuelta. Ahora bien, ¿qué recomendaciones podemos hacer para, ante estos casos comunes, cómo actuar? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para evitar y no caer en estos fraudes es que nunca una organización, sea pública o privada, va a pedir los datos de una tarjeta de crédito o solicitar datos personales a un cliente o los datos de un usuario de la empresa directa a la persona que quiere estafar. Entonces, de ahí lo importante de estar alertas para no caer en estos fraudes. Esa es la recomendación en general. Nadie le va a pedir estos datos. Pero, en particular, podemos entender, para no caer en el engaño del phishing, que nunca conviene abrir correos electrónicos que te resulten sospechosos, que no esperabas recibir, fundamentalmente. Y en el caso de que los correos hay que revisar detalladamente la dirección del mail y chequear la letra si es original, que se coincida con la página del banco. Los cibercriminales suelen cambiar la dirección o una letra o un número o un símbolo para engañarte, de la misma forma que lo hacen con el enlace de los sitios web, con la dirección, la ubicación de las páginas. Siempre hay que chequear la dirección de donde viene el correo. Se puede hacer colocando simplemente el puntero del mouse sobre un enlace recibido, y de esa forma se ve la parte inferior izquierda del navegador o el enlace o la cuenta del mail verdadera. Y si esa opción no resulta efectiva, lo mejor que se puede hacer es reescribir la dirección para saber si esa cuenta es válida. Otro factor para tener en cuenta son también los errores gramaticales. Hay que tener presente que ninguna empresa seria envía un correo electrónico que esté mal redactado, que no sea claro, que tenga faltas de ortografía, por ejemplo. Por eso, no hay que acceder a los enlaces de un mensaje, ni descargar archivos adjuntos, porque podrían contener algún programa malicioso para luego robar los datos de la persona. Y menos hay que actuar con ligereza y con urgencia. Sobre todo hay ciertos mensajes que dicen, con carácter de urgente se renovaron las pautas del WhatsApp y tiene que llenarse cierto formulario. Si no, WhatsApp va a dejar de funcionar. No. Lo más probable es que sea un engaño. Y aparte también hay que revisar de que, llegado el caso que sea un correo oficial del banco, que sea de la terminación de la cuenta del banco. No va a mandar el banco desde un Gmail, de un Outlook, o de un Yahoo, o de un Hotmail. Entonces, eso es lo importante como para tener
presente y no ser víctima de una estafa virtual. Siempre hay que tener presente para identificar que junto al nombre que esté la cuenta con un icono azul y confirmar si la misma es auténtica. También se pueden leer la cantidad de seguidores que tiene una cuenta, los posteos que realizó y la fecha de creación para saber la antigüedad que tiene esa cuenta, y ahí elevar o tomar su estado de sospecha para saber si se avanza o no avanza contestando, por ejemplo, un mail. Entonces, son ciertos datos que se necesitan tener para poder estar prevenido. Si a una persona desconocida te envía un mensaje de WhatsApp y no la conocemos, está en uno contestar o no. Nosotros por la profesión, por la actividad política, uno contesta y ve y mira. Pero les paso a contar un caso que me pareció sumamente sospechosa la actitud, porque no fue una, fueron 2 veces, de una persona que no tenía mis contactos de WhatsApp, me escribe a mí: hola Jorge, ¿cómo estás? No sabía quién era, miro la foto, no sé quién es, pongo: sí, buenas tardes, decime. No, ¿qué tal? Te quería decir que tengo unos dólares baratos para vender. Ese era el mensaje. Ok, gracias, puse y nada más. Al rato me siguió diciendo: no, pero si tenés a alguien para comprar y demás, decime porque te los dejo. En ese momento era 200 pesos, cuando salían un poquito menos. Había una diferencia que era motivadora. Yo no sabía quién era. No lo tenía en mis registros. Le dije: no, gracias, de vuelta, y listo. A las 2 semanas, otro número y lo mismo. Entonces, ahí me di cuenta de que hice bien en decir no gracias, porque ¿cuál era la finalidad? Tomar los datos, que le transfiera el dinero, que le pase, que vaya a buscarle, que le mando el dinero y que me mandan dólares rojos. No lo sé. No lo sé porque no caí y tampoco me interesaba la compra-venta con alguien que uno no tiene confianza. Aparte de que en principio es una compra-venta ilegal. Pero, entonces, esto lo dejo como para tener cuidado porque pasa en todos lados. Y las modalidades más delictivas que se han visto durante la pandemia y el modus operandi son las siguientes. Dentro del informe que ha hecho la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de Cava, se pudo distinguir que se hicieron hincapié en las maniobras de fraude, es decir, en atacar el patrimonio de las víctimas mediante el despliegue de un ardid o abusando de la confianza a través de técnicas de manipulación informática, alterando el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Esta situación se verá reflejada ante posibles fraudes dentro de los términos establecidos en nuestro ordenamiento penal, que, como ya explicó Carrizo, que obviamente es un delito. Y ese delito obviamente tiene que abrirse una correspondiente investigación. Esto para que vean cómo han crecido la cantidad de reportes, de denuncias, por la cantidad de casos durante lo que fue la pandemia. Entre abril del 2019 y el 2020, se recibieron 2.581 reportes, mientras que en el 2020 solamente pasaron de 2.581 a 14.583. Un 465% de aumento. Y las particularidades dentro de las maniobras delictivas tuvieron siempre la relación a compraventas, productos y servicios, y siempre hablando sobre la prevención del COVID, lo que evidencia que fueron específicamente elaboradas estas artimañas justamente durante este periodo. Entre abril del 2020 y marzo del 2021, la OFESI, que es esta Fiscalía Especializada, detectó 663 casos,
con modalidades principales o secundarias relacionadas con esta maniobra, lo que equivale a un 4.5 de la totalidad de los reportes recibidos. O sea, fueron la mayoría de los casos. Y el phishing cobró cierta ponderancia en los 12 meses anteriores a la pandemia, pero después tuvo un incremento potencial. Entonces, por eso la importancia de estar atentos y estar al cuidado de estos temas. Lo importante para ir cerrando esta parte del tema es que si caíste en un fraude online, lo primero que debes hacer es la denuncia en la comisaría de tu barrio, en la fiscalía más cercana. Asimismo, avisar a la entidad bancaria que usaron para engañarte o la organización en cuestión, y ahí en breve ya me voy a detener. Por ese motivo, no hay que eliminar el correo que han recibido ni los que han sido enviados. Siempre hay que guardar la prueba porque es la forma de llevarle a la justicia lo que es el cuerpo constitutivo del delito. De todas formas, me parece algo bien. Sí, por favor, se mutean, por favor, gracias. Ahí está muteado. Vamos de vuelta. Bueno, siempre hay que realizar la denuncia, tiene la obligación de tomarse la denuncia. Y, por ejemplo, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, la verdad que tienen un buen sistema para denunciar todos los que son los delitos en materia de abuso sexual infantil, el grooming, acceso sin autorización a un sistema de datos informáticos, daños informáticos, y las contravenciones de difusión no autorizadas de imágenes o grabaciones íntimas o la suplantación de identidad. La denuncia se debe llevar a cabo ante la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Se puede realizar de manera online, anónimamente o de forma identificada vía web, seleccionando los delitos informáticos. También se puede llamar las 24 horas de forma gratuita al 0800-333-347225. Y en la provincia de Buenos Aires también se pueden hacer las denuncias ante el Ministerio Fiscal o cualquier comisaría de zona de la víctima. Eso es lo importante en general para saber de cómo ha operado el sistema delictual, ciberdelictual durante este tiempo. Pero bueno, ahora, si cancelamos, ¿podés, Cristina, cancelar la pantalla? Vamos a hablar en general de ciertos casos, en base a la teoría que hemos explicado. Hemos tenido casos, algo ha comentado Carrizo, de cómo es el contacto que hace el estafador con la víctima. En muchos casos, se acercan de distintas maneras. Una de las modalidades que me ha tocado intervenir y asesorar es, uno, por ejemplo, una persona adulta que estaba viendo páginas donde se ofrecían servicios sexuales. Entonces ve la página de una chica, mira la foto, llama, pregunta y no hace nada. Eso es lo que me dicen, obviamente. A otra chica exactamente va, la mira, exactamente lo mismo. Perfecto. Dentro de las 48 horas recibo un mensaje de un jefe de calle de policía de tal lado que le dice: estuviste mirando a estas chicas son menores, se está formando una causa penal. Parecido a lo que contaba Carrizo desde San Juan. Entonces le pedían plata directamente para dejar de que ni siquiera se forme una causa, lo cual sabemos que es una estafa y un engaño. Pero obviamente entre una persona mayor que estaba haciendo esto, a veces se asustan, y bueno, a veces la mejor manera era sencillo, era cortar el teléfono, cortar la línea y no caer en la trampa, en el engaño, en la coacción que se veía víctima. Esto mismo también ha sucedido con personas que se conectan a través del Facebook, uno no las conoce, no las ve,
y empiezan a hablar de si uno publica ciertas cosas, bueno, qué interesante estas cosas que vos estás publicando. Entonces, empezar a hablar de si te gustan los barcos, hablamos de barcos. Bien, hablamos de barcos, bueno, sí, hablamos de barcos. Después te mandó una foto desnuda, esta persona. Entonces, al mandarte esta foto, uno le puede decir, uy, te equivocaste, o uy, qué linda que estás, no sé. Pero es una forma de engancharse y hablar. ¿Y qué pasa después? Sale el padre, el abuelo, el tío, diciéndote que esta persona con la que estabas hablando era menor, y lo mismo que en el caso anterior, te piden plata para no hacer una denuncia. Entonces, esos son casos que hemos tenido que intervenir y asesorar, que son engaños o ganchos, y lo más probable es que, como le dije a más de uno, es que seguramente capaz que ni siquiera era una mujer con la que estabas hablando porque no lo sabías, y era alguien que estaba dentro de la cárcel con un celular mandando mensajes, captando alguna forma de hacer plata. Una cuestión que fue bastante grave por lo que pasó durante la pandemia es haberse contactado con una persona a través de WhatsApp, aclarándole de que el hijo estaba detenido, y como estaba detenido necesitaban hablar con la madre, y la madre, al enterarse que el hijo estaba detenido, que estaban en pandemia, que no lo podían ver, que no lo podían llamar, ¿por qué? Porque le habían robado, con esto que expliqué recién con el phishing, el celular. Entonces, ¿qué veía la madre? Que el hijo lo estaba llamando. Que el hijo, ¿qué le hacía? Estoy preso, mamá, necesito plata para el abogado. Acá la culpa, en vez de la policía, es de los abogados. Entonces, ¿qué hacía la pobre madre? Sí, pero ¿qué plata necesitas? Tengo nada más que $70.000. Sí, con eso me alcanza, dijeron, y la señora buena entregó $70.000 a alguien que fue muy bien, quiero decir, disfrazado de abogado, porque espero que no haya sido, perdón si me reí, pero es tétrico, de la familia la conozco. Se presentó una persona con el auto, golpeó la puerta en plena pandemia, barbijo, soy el abogado de Juancito, sí, acá tiene la plata, y le entregó a la abuela $70.000. Obviamente a Juancito no, lo único que le habían hecho era quitarle el celular. Pero bueno, otro caso que también tuvimos, que tuve intervención, otra abuela, donde con los premios de Coto, no sé si los vieron alguna vez, que entregaba cotos, changuitos, plata y demás, señora, acá le escribían, la llamaban, se ganó el premio de Coto, se ganó 50.000 pesos, necesitamos hacerle la transferencia. Pero ¿cómo hacemos la transferencia? Muy sencillo, vamos al cajero, yo le doy, le digo qué es lo que tiene que marcar, me marca el número de CBU, el número de cuentas, y nosotros le mandamos la plata. ¿Y qué hacía la persona? Le iba cantando por teléfono sus datos personales, la clave que ponía, y listo. Ya tenían el nombre, tenían el DNI. ¿Qué hacía el estafador? Obviamente, le sacaba la plata y se la autogiraba a una cuenta propia. Y después, la señora quedó con la cuenta vacía. Después viene el problema con el banco. ¿Cómo le explicás al banco que le entregaste todas las claves sonsamente, desprevenidamente, a un estafador que te las estaba pidiendo por teléfono con la excusa que te ganaste un premio? El banco cumplió con todas las medidas de seguridad. Discutible, sí. Pero lamentablemente son cosas que suceden y que no están afinadas las medidas de seguridad, tanto en el cajero o de la forma que uno hace transferencias, que no hay un control de la entidad bancaria de que posteriormente a cambiar una clave o de entrar al cajero se hagan ciertas transferencias de forma irregular. Entonces, esos son casos que nos han tocado intervenir. Y para ir cerrando esto, para que vean el tema de cómo funciona, lo había comentado Carrizo a su momento, el tema de la colaboración con las entidades gubernamentales, por ejemplo, de Estados Unidos,
con Missing Children, con el FBI, con el Ministerio Público Argentino, ya sea el Ministerio de Cava y de la provincia, en lo que son los casos de pornografía infantil. Más de un caso he tomado conocimiento en estos tiempos de que llegan las denuncias que se hacen a través de Missing Children, porque, por ejemplo, una persona intentó subir pornografía a su Instagram, o que obviamente la red social, al darse cuenta, hace formalmente la denuncia, la hace en Estados Unidos. Al hacerla en Estados Unidos implica que Estados Unidos se termina comunicando a través del FBI con los convenios de actuación bilateral que se tienen, y se forma una causa acá en Argentina, que a veces tardan 2, 3 años en llegar, pero se forman las causas. Y si llega a ser una investigación, un allanamiento, para detener y buscar a esta persona para saber si el delito se cometió acá o simplemente es por la transmisión de pornografía, que también es un delito específicamente. Así que bueno, la lentitud de la justicia es notable en estas cuestiones, que a veces una causa tarda en formarse 2 o 3 años, pero teniendo en cuenta las complejidades informáticas, quizás tendría que ser mucho más sencillo y más rápido, para evitar, por ejemplo, el tema de la prescripción en muchos casos. Pero parecen tonterías, pero terminan llegando a la justicia y funcionan, porque después, ante ser hechos graves y aberrantes, las fiscalías investigan, va el personal policial, hacen los allanamientos y en muchos casos hay detención, secuestros, decomisos, que después, bueno, tienen todo el trámite de la investigación penal. Así que bueno, eso es de mi parte, los temas que habíamos hablado acá con Cristina, con la Asociación de Abogados, de que se merecían una charla y una explicación para justamente no caer en esto de esas estafas virtuales, que son tan fáciles de caer y de permitirnos. No tenemos que permitirnos caer, tenemos que pensar un poco en con quiénes estamos hablando y demás. Pero bueno, de mi parte, muchas gracias a todos con los que están. No sé si, Cristina, hay alguna pregunta o algo ahí en el... Sí, la doctora Descárrega pidió la palabra 1 minuto para hacer saber algo a todos de utilidad. Desmuteate, Alicia, y bueno, comentanos a ver qué es lo que nos querés informar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, casi buenas noches. Hace unos minutos antes de entrar a la charla, verificando otra página de Facebook, parece ser, y eso vamos a tener que estar atentos para asesorar también a nuestros clientes, en cuestión de estafas financieras. El Senado acaba de aprobar una nueva ley, o sea, en la parte del Senado va a pasar a diputados, por lo que pude después investigar, que tiene que ser ahora las 24 horas, las tarjetas de crédito tienen que tener personas que nos atiendan, no solamente una máquina en el caso de robo o extravío de tarjetas. Pienso que dentro de todo es un avance, porque uno no puede vivir tratando de ingresar a un sistema que a veces no nos deja ni siquiera ingresar. Eso por una parte, ténganlo presente al momento de asesorar a sus clientes. Esperemos que nadie caiga en esta estafa virtual. Y otra cosa más, entiendo que tenemos que tener afinado también el tema de lo que es derecho bancario, sobre todo con lo que pasó con estas estafas por home banking, que nos vacían las cuentas, y que además no solamente eso, sino que con respecto a todo este tema del doble o triple factor de autenticación, no olvidarnos que tenemos 30 días para rechazar los descuentos, sobre todo cuando nos terminan endeudando. Así que bueno, esto es lo nuevo, es de ahora, porque hace 5 días creo que está esto recién aprobado. Ténganlo presente para estar al tanto, para asesorar a los clientes. En cuanto a todo esto, bueno, yo estaba pensando que también tenemos que buscar la responsabilidad penal del banco, porque si yo no tengo asegurado un buen sistema contra virus maliciosos o lo que sea, también va a caer dentro de mi responsabilidad por omisión. Y otra cosa que se me ocurre, que bueno, va por otro camino, es al momento de reclamar, pedir una linda suma por daño punitivo por no haber
tomado los recaudos para proteger los datos de los usuarios. Se me ocurre ir por ese lado, porque si no, los bancos siempre se lavan las manos. Yo soy usuaria del Nación, y el Nación es un franco desastre. A punto tal que me consta no hace tanto, y el Patagonia también, se venden los CBU de las cuentas. A veces hay, o financieras o lo que sea, que tienen los CBU de las cuentas para hacer los descuentos por CBU, sin necesidad de hacerlo por recibo de haber. Pasa mucho en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y ya pasó una vez que le dicen, no le podemos hacer el reverso, y bueno, hay que asesorar a nuestros clientes que el reverso se puede hacer, y que siempre tienen que estar pendientes del tema de los 30 días. Y seguramente tendrá que ser materia de corrección este tema de que si uno puede tener un home banking, pero nunca recibe el extracto bancario en tiempo. Jamás. Yo ni siquiera recibo mi resumen de cuenta en tiempo. Me cambian los plazos, bueno, es un desastre de mi tarjeta. Así que bueno, eso les quería comentar, ténganlo presente, porque creo que esto se va a tener que hacer extensivo también a las tarjetas de débito. De que cuando uno tiene que denunciar algo, lo atienda una persona, no una máquina. Nos guste o no nos guste, estamos avanzados en tecnología, pero gracias a Dios todavía la persona no ha sido reemplazable. Eso es lo que les quería comentar. La verdad que es muy Bien, bueno, Alicia. porque la verdad que es algo que creo que odiamos todos. Marque 1 para tal cosa, marque 2 para esto. Vuelvo a marcar 1. No, sí, tenés, la verdad que bueno, una buena No, es iniciativa. más, te explico una cosa. Yo tengo que cambiar ahora una fecha de Telecentro para que me venga el técnico, porque no voy a estar en la fecha que pedí. Y ya directamente me dicen desde qué número llamo y a qué cliente corresponde. Pero no solamente eso, cuando quiero ingresar no me dejaba. O sea que esto puede pasar tranquilamente. Yo directamente no está bien el técnico, bueno, se va. Pero puede pasar tranquilamente en el tema de las tarjetas. ¿Mm? Sí. Un detalle que me olvidé de comentar. En el caso, por ejemplo, que comenté de la señora de Coto, que fue contenta que le iban a depositar y le terminaron vaciando la cuenta, no solo le vaciaron la cuenta, sino lo grave de la institución bancaria es que le sacaron un crédito, le otorgaron el crédito por una suma que no correspondía a su nivel de ingresos que le dieran ese crédito. Es decir, que si una persona tiene un sueldo de 50.000, que es lo que cobra todos los meses, no le pueden dar un crédito superior a que la cuota sea 50.000 pesos por mes. ¿Sí? Obviamente Bueno, que no. en este caso, le dieron ese crédito de esa magnitud y encima, obviamente, se lo sacaron, porque la señora no estuvo controlando todos los días la cuenta. Sufrió esto, sufrió que le quitaran la cuenta, la plata que tenían, que le hicieran un crédito falso y que se cobraran el crédito falso y se lo retiraran estas personas. No, además hay Y que, otro tema. obviamente, el caso de daño punitivo es más que interesante en ese caso. No, no solamente eso, Jorge, sino también hay otra cosa más. Me pasó a mí personalmente que yo iba a sacar dinero y toda la semana tenía que cambiar la clave. Y yo digo, bueno, es un tema de mi tarjeta, no sé. Y en la misma cola había otra chica que también le hacían cambiar la clave toda la semana. Llegó un momento que de tanto cambiar la clave, terminé trabando la tarjeta. Y bueno, eso es un perjuicio también para el usuario, porque si yo necesito el dinero no puedo sacarlo. Sí. Eso es, Los montos eso que es se otro. otorgan son mínimos, eso también, hoy por hoy sí. Y bueno, sí, a ver, no sé si prefiero tener mucho o tener poco, eso no lo sé, pero sinceramente no se puede estar cambiando las claves una vez por semana, fue por lo menos durante 2 meses. Yo iba cada 15 días, bueno, y si iba la otra semana lo mismo. El monto era exiguo y entonces obviamente me obligaba a ir nuevamente. Eso es otro tema. Y no olvidarse de esto del mes, cuando pasa el mes. Una trampa de los bancos es que la hacen dar vuelta, y no le toman nada en realidad a veces en forma documentada, sino que se meten en la máquina, qué sé yo, no le dan una impresión, absolutamente nada. Entonces no hay registro. Y otra cosa que dice la ley, que tienen que llevar un registro consecutivo y se tiene que dar en el mismo momento de la llamada.
Bueno, vamos a esperar si se aprueba la ley y después vamos a estar haciendo una charla sobre la ley. Nos vamos a tener que hacer una para charla hablarlo, sobre porque eso. es lo importante. Acá Gustavo No, Ibarra. Uy, perdón. Sí, Alicia. No, eso es lo que quería decir, y yo diría que, y esto lo dio un especialista en informática, sabiendo de esto, que suele salir mucho en los medios, de que antes de ir al banco directamente hagamos una carta documento intimando al banco a que no nos, en el caso de los préstamos sobre todo, a que no nos descuenten, sin perjuicio de desconocer y pedir el reverso, que obviamente somos todos abogados acá, lo sabemos, pero nuestros clientes no lo saben. Yo creo que también nos va a ahorrar dolores de cabezas a nosotros. Y tener en cuenta el tema esto de la Ley de Defensa del Consumidor respecto de todos los resguardos que hay que tener. Otra cosa más, y te cierro con esto me pasó personalmente a mí hace muchos años. Mi papá estaba como titular de la cuenta de luz, de todas las cuentas menos la de luz. No cambiamos el titular, no sé por qué, cosas que pasan. Un buen día le viene una carta a mi casa diciendo: señor Juan Camili, no existe más porque no es mi padre, el antiguo dueño de la casa había fallecido hace como 15 años, usted tiene un curso a su nombre, qué sé yo. De la única forma que podían tener el nombre de esa persona era a través de la cuenta de luz, o sea, los servicios también venden. Y otra cosa más, les cuento como para que lo tengan presente, en los sorteos hay que tener cuidado, a veces le hacen llenar alguna cosa en un sorteo, en un papel, que abajo usted pone, no sé, fulano de tal, número tal, qué sé yo, y resulta que abajo dice que usted autoriza la transferencia de datos. No es una cosa menor. Pasó en el ICI, me pasó en el ICI. O sea, directamente le rompí el papel y no le puse nada. Así que por las dudas, eso hay que tenerlo presente. Y esas letras chicas que uno no conoce, que dicen: no, podemos utilizar los datos para aquello, para el otro. Esas cláusulas, a mi juicio, deberían estar absolutamente prohibidas. Porque para empezar, están abajo, en letra chica, no están, nadie las mira, entonces obviamente van contra la buena fe de quienes suscriban esa documentación. O sea que al borde de la estafa está ahí. Quizás no lo podemos incluir dentro de una estafa, pero sí dentro de la mala fe. Así que bueno, eso era todo. Espero que sea útil. Bueno, Alicia, acá también Gustavo Ibarra dice: excelente charla, doctor Cancios, muchas felicitaciones, ¿no? Y gracias por la invitación, y habla de otro tema que pasa cuando un banco te pone un seguro sin tu consentimiento. Bueno, esto es normal, de que te adjudican productos como Los bancos son agentes institutorios, así que pueden celebrar directamente como si el cliente aceptara. Y seguramente lo ha firmado en una letra chica de todo lo que te hace firmar cuando abres una cuenta. Y sobre todo, si sacaste un préstamo y demás, es muy común. Lo que sí, generalmente hay opciones y uno puede elegir entre uno y otro. Pero habría que revisar qué es lo que se firmó y qué no, ahí, Gustavo. Y el tema de los datos que contaba acá la doctora, lo importante es que quizás no entre dentro de una estafa, pero el primer paso, los pasos preparatorios para armar los ardid para cometer el engaño, es conseguir la información. Entonces, primero se consigue la información y después vamos viendo el resto. Así que es importante el tema de cuidar los datos personales. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos, gracias por participar, gracias a los que nos están viendo por Instagram, por Facebook Live y después nos van a ver por YouTube. Es importante para decirles a todos que el canal de la Asociación de Abogados está libre, de acceso libre para todos, donde pueden encontrar todas las charlas, conferencias y jornadas que venimos haciendo desde el año pasado. Si no hay ninguna pregunta más. No, son todas felicitaciones. Muchísimas gracias a todos por estar y por el aguante, entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches desde San Juan. Ahí volviste, Buenas Nicolás. noches, Jorge. Nicolás. ¿Cómo sigue la tormenta por ahí? Bueno, el viento sonda, sigue muy fuerte, muy fuerte, así que bueno, se corta la energía, se suspende el servicio de internet. Acá estamos. Bueno, vamos bien. Que se mantenga todo bien entonces. Nos vemos, muy buenas noches a todos, gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, excelente charla. Gracias. Felicitaciones.